buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo monedaslimpias.com, y en esta ocasión os enseño tres monedas de módulos de 16 maravedíes y una cuarta que luego os voy a enseñar, que es falsa de época. Estas supuestamente son originales, todas son de la ceca de Sevilla. ¿Y por qué os muestro estas piezas? Bueno, porque son bastante difíciles de distinguir las originales de las falsas. Estas monedas con ceca de Sevilla, en cuanto a falsificaciones se refiere, pues existen una serie de piezas que están tan bien hechas, tan bien ejecutadas, que hasta hace relativamente poco se consideraban originales. Y es más, yo creo que todavía hoy en día existen un tipo de monedas determinadas que pueden estar consideradas como originales y tal vez no lo sean. Fijaos la calidad, ¿no?, del arte de los falsificadores que emulaban este tipo de piezas. Bueno, hoy os voy a enseñar monedas originales, y no obstante tengo que clarificar que en cuanto a falsificaciones se refiere, la ceca de Sevilla fue una de las que más énfasis puso a la hora de igualar el arte de las piezas originales. Eran falsarios muy buenos. No descartaría yo incluso que fueran falsarios de la propia ceca. De la propia ceca oficial. Existen dos tipos de falsificaciones básicas en la ceca de Sevilla. Unas van a ser las falsificaciones que se ajustan muy bien al arte de estas monedas originales, y luego otra serie de falsificaciones burdas, de las cuales, bueno, hoy tengo aquí una pieza y os voy a enseñar. Hoy empezamos por esta pieza, ¿veis? Felipe IV DG, hasta aquí todo bien. Esta es una pieza original, el busto de Felipe IV que mira a la derecha, muy característico este busto de la ceca de Sevilla. Y luego por el otro lado nos encontramos pues un escudo muy bien realizado, un poquito enjuto, delgado. En estas acuñaciones normalmente aparecen los escudos de esta forma, es decir, bastante prietos, y luego otra serie de escudos más abombados. Luego os voy a enseñar otra pieza la cual tiene el escudo un poquito más abombado. ¿Cómo diferenciar estas piezas originales de las falsificaciones? Pues es muy difícil. Como sea una falsificación buena, lo tenemos muy difícil. Yo me suelo fijar dentro del escudo, ¿no?, en el escudo de Portugal, que por lo que he visto es uno de los escudos que menos, que peor emulaban los falsarios, el escudete de Portugal. Porque si nos vamos al Castillo y al León, pues normalmente lo emulan bastante bien. A veces en el Castillo fallan, a veces también fallan en el Ducado de Brabante, pero es bastante difícil, ¿eh? Es más, hay veces que están mejor hechas que las originales. En cuanto a la ceca, bueno, normalmente la ceca se nos muestra con una S, como si fuera una serpiente, y con dos rabillos, uno al principio y otro al final de lo que es el trazo. La R en este caso corresponde ahí lo diré, al ensayador Fernández Rebolledo, y bueno, y luego el valor 16, que suele situarse de esta forma, ¿no? En cuanto a la fecha, normalmente, bueno, existe la fecha de 1664 y podéis contemplar este 4, ¿no?, que es así bastante tosco, bastante burdo, pero en realidad corresponde a la ceca oficial, ¿no? Así que es otro dato a tener en cuenta, pero es que los falsarios lo emulaban igual. O sea, los falsarios en este tipo de piezas de la ceca de Sevilla tenían muchísima pericia, y hasta el punto de emular todo, o sea, lo que es el trazo de la corona. Ya sabéis que he hecho un estudio que podéis contemplarlo en monedaslimpias.com, en el blog. Hice un estudio sobre las coronas de este tipo de monedas según la ceca, y esta corona, que es típica, es que hasta los falsarios la copian igual, ¿no?, con una serie de puntitos, con esta cruz así central doblada, con dos trazos y los puntos dentro, corona cerrada. Bueno, o sea, es muy difícil, muy difícil. Es bastante difícil. Entonces, normalmente para identificar estas piezas hay veces
bueno, que por las leyendas que están mal escritas y demás, pues podemos decir, bueno, y a veces, por un golpe de vista de haber visto tantas, pues podéis decir, y pues no se ajusta bien, ¿no? Porque, bueno, a veces los falsarios cometían fallos, por así decirlo, entre comillas, pero otras no. Es decir, y tendríamos que acudir y ver todo el arte de la pieza para ver cómo lo solventaban, ¿no? Por ejemplo, el Ducado de Brabante normalmente en esta ceca de Sevilla se suele hacer con 2 trazos, cosa que aquí está muy matizado, ¿no? Digamos, muy detallado, ¿no? El león. Pero es que también en otras piezas está detallado el león, en otras piezas originales. Entonces, bastante difícil. Bueno, en cuanto a la leyenda, Hispaniarum, veis aquí, Hispaniarum, la U siempre en forma de V, Rex 1664. Esta moneda es inédita, ahora mismo no me acuerdo por qué es inédita, pero bueno, seguramente que tiene un anverso, un reverso que no casa con las catalogaciones del Sanauja. Y luego, bueno, tiene aquí una serie de gráfila punteada, veis los puntitos que bien están ahí confeccionados. Y como siempre os suelo decir, siempre solían recortar estas piezas en base a lo que era el anverso. ¿Veis? Porque aquí está bastante bien. Aquí hay una desalineación de cuños y tenemos un excedente, digamos, que no supera la gráfila de recorte que yo llamo y que yo establezco, que seguramente se utilizaba para introducir el tórculo. Veis que aquí la moneda está doblada, es una moneda labrada a molino, pero bueno, esto tampoco es muy indicativo porque estas piezas se podían emular con la prensa Balsenberg. La prensa Balsenberg, como bien dice Damián Salgado, era una prensa móvil que tenía la peculiaridad de labrar moneda al igual que los reales ingenios o que los ingenios que estaban movidos por tracción alemán, es decir, ingenios de sangre o ingenios de agua, en este caso como el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, ¿no? Aunque esto es de Sevilla, claro está. Fijaos, una pieza espectacular. Vamos a pasar a otra. Aquí tenemos otra pieza muy bonita. Igual, también nos ayuda mucho el busto, ¿no? Hay una serie de variantes en el busto que nosotros a través de ellas podemos diferenciar si puede ser o no original. Lo que pasa es que hay veces que salen bustos nuevos y no tienen por qué ser bustos de falsario y pueden ser bustos, digamos, bustos originales. Veis los trazos aquí de los cuños, se ve bien de la apertura del cuño y demás, muy bonitas. Esta leyenda, aunque bueno, es un poco más tosca, pero bueno, se supone que esta pieza también es original. Felipe IV de G, y aquí el rostro del monarca mirando a la derecha, que encaja bastante bien con los rostros de esta índole. Veis aquí la doblez, la curvatura efectuada seguramente bueno, por la laminación y también sobre todo por el recorte con el tórculo, ¿no? Aquí veis que normalmente, como os vengo a decir, se realiza el tórculo, el corte, teniendo como base, cogiendo como base lo que es el anverso. Mirad, si esta la tenemos de esta forma, ¿veis? Normalmente se hacía de esa manera. Mirad. Aquí tenemos igual la leyenda Hispaniarum Rex 1664. Fijaos en el 4 que os decía con anterioridad. Fijaos en este otro 4 como aparece. Suelen ser 4 grandes, toscos, torcidos y demás. En cuanto a la corona veis la similitud que existe. En cuanto a los leones también. Borgoña antigua, Borgoña nueva. Bueno, esta pieza tal vez. Os he dicho que era original. La tenía puesta, ahora mismo me estoy acordando que la tenía puesta como posiblemente una moneda falsa de época. Porque el rostro, cuando veáis un rostro en la ceca de Sevilla, que es así más maléfico, la verdad es que os tienen que saltar las alarmas, ¿no? De la cabeza. Yo creo que esta pieza
Seguramente os había dicho que era original, ¿no? Pues bueno, vamos a desmontar el vídeo y vamos a decir que es falsa. ¿Y por qué? Bueno, yo diría que es falsa a pesar de que pensaba que era original y ahora mismo acabo de ver por qué creo que no es original y también digamos que me acabo de acordar que la tenía puesta como falsa de época después de haberla estudiado mucho. Mirad, hay ciertos detalles que nos van a decir que esta pieza puede ser falsa. Primero, la D, veis ahí. Fijaos que D tan enjuta, la leyenda no está muy bien realizada, ¿veis? Sin embargo, esta otra, fijaos la D, una D más mejor hecha. Los pétalos también son distintos. Pero el dato esclarecedor, aparte de la S y la R, que la S, fijaos, normalmente la ceca de Sevilla es una S con un porte más distinguido, más como si fuera una B de Burgos. Os fijáis, un poquito más. Aquí no está tan cerrada, ¿veis? La S. Pero bueno, también existen S de esta forma, pero fijaos en la S. En este tipo de S que es más gótica y tiene aquí estos cuernecitos, aquí los tiene, pero peor. Esto ya es un indicativo que nos puede resultar curioso para diferenciar ambas piezas. Luego, también es indicativo la gráfila. La gráfila normalmente se confecciona con puntos más pequeños, ¿veis? No suelen ser, no se suelen utilizar gráfilas con puntos tan exagerados. Este 4 también es con un grosor bastante grande, aunque en las falsificaciones también se da. Pero lo que verdaderamente establece que esto es seguramente una falsificación es que debajo de Sicilia nos aparece aquí un punto, un roel, ¿veis? Un roel cerrado. Y normalmente, que yo sepa, ahí no existen roeles cerrados. Ahora tendría que mirar el catálogo. Pero normalmente esto hace mención a una falsificación, ¿veis? También el escudete de Portugal tiene unos puntos muy gruesos. Normalmente los puntos son más pequeños y lo que hacen es girar por todo el escudo. ¿Veis? Aquí giran por todo el escudo. Vamos a ampliarlo un poco. ¿Veis que giran? Pero son de un tamaño descomunal. Los 3 primeros puntos son muy grandes. Sin embargo, perdón, esta es la otra. Sin embargo, aquí los puntos están mejor distribuidos. Veis que están más pegados a lo que es el escudete de Portugal y son más pequeños. Aquí son más grandes y no están tan distribuidos, tan pegados al escudete. Y sobre todo ese punto. Fijaos ese punto que existe debajo de Sicilia y aquí en el lado derecho no existe. Sí que existe debajo del escudete de Portugal, pero aquí no existe. Y luego lo que os decía, tal vez el león de Brabante, pues puede ser, es que está demasiado detallado. Sí que es cierto que existen piezas que están bastante más detalladas, pero normalmente en la ceca de Sevilla suelen ser 2 trazos, 1 y 2. Vamos a ver la otra pieza. Fijaos, esta es la otra pieza de la cual os hablo. ¿Veis? Fijaos aquí en el Ducado de Brabante, en el león, que está confeccionado casi por 2 trazos y aquí está mejor realizado. En cuanto al escudete de Portugal, yo me suelo fijar bastante en el escudete de Portugal, porque fijaos, el castillo también aquí es un poquito extraño, el león está mal conseguido, hay que fijarse punto por punto, ¿no? Aquí el león está muy bien conseguido, pero sin embargo, el escudete de Portugal es, a mi manera de entender, el lugar donde vamos a poder observar mejor si la pieza se acerca a un original o no. Veis, puntitos distribuidos y pegados a lo largo de lo que es el perímetro del escudete, ¿no? Incluso los podríamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí fijaos qué toscos son y están bastante peor. Debajo de Sicilia no nos aparece el punto que sí aquí aparece. Aquí las flores de lis, digamos, de Borgoña nueva son un poquito, bueno, pero creo que los he visto así también en los originales. Es decir, estas piezas hay que estudiarlas bien. Y luego esta S conserva el trazo, ¿veis? Esta no la conserva, es una S más sensual, por decirlo de alguna forma, más redonda,
una S más gótica que puede ser, podría ser una reminiscencia de monedas, como siempre os digo, de Enrique IV, ¿no? Ese tipo de S así serpenteante, que puede parecer una B porque es casi un 8 cerrado. Esta, sin embargo, está muy abierta, ¿veis? Por lo tanto, esta pieza yo creo que también es original. Fijaos, en cuanto a la gráfica, los puntos aquí nos falla un poco, la verdad. Son unos puntos más gruesos y el escudo, lo que os decía, es mucho más ancho. Pero no os dejéis engañar porque a veces los escudos son anchos o son más delgados. El busto encaja muy bien, eso sí que lo puedo decir. El busto encaja bastante bien dentro de esta serie de emisiones de los Felipes de busto. Veis, aquí es otro tipo de busto, pero encaja bien. En cuanto a la moneda, Felipe IV de G de Gracia, y también hay un dato significativo aquí que vamos a ver, cómo tiene partes del brillo original de la liga de plata. ¿Veis? Estas monedas, como ya os he dicho muchas veces, contenían liga de plata y a veces emergía y se veía la parte superior, ¿no? En este caso, bueno, me acojo más a la teoría de Damián, que seguramente eran baños, por así decirlo, baños de plata, ¿no? Por todo lo que dije en vídeos anteriores. Esta moneda también está alabeada y bueno, es una moneda muy curiosa también, ¿no? Yo claramente la que consideraría original es esta. Estas dos tengo mis dudas. Esta tengo mi duda por la gráfica, ¿no? Es una gráfica bastante exagerada. Veis aquí que no es tan exagerada. Pero bueno, y esta sin duda, sí, esta sin duda que habíamos empezado como que era una moneda original. Por eso os digo, a golpe de vista, la cara maléfica, la de no muy allá, las flores muy bonitas, sí, muy bonitas, pero no tienen nada que ver. Fijaos, bueno, es que este no tiene flores, es otro tipo de detalle, pero fijaos en estas flores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, y aquí pues son muy grandes, las flores demasiado grandes, ¿veis? Comparad esa flor con esa otra flor. La D, la G, la P son muy toscas. La cara, el círculo está muy bien hecho, eso también, cuidado. Y bueno, la S, pero lo que aquí a mí me llama la atención es el punto, ese punto ahí sobra. Por lo tanto, falsa de época. Dije al principio que era inédita, pero no era inédita. Ya veis que yo no me gusta editar y no podría decir cortar, y me gusta equivocarme y me gusta que veáis por qué uno se equivoca y por qué uno vaticina que la pieza puede ser original o falsa en un mismo vídeo, ¿no? Nos posibilita esta gran definición de la cámara, nos posibilita ver detalles que de otra forma no habíamos visto, y no solo eso, sino que nos posibilita estudiar las piezas con más detalle, ¿no? Y por el hecho de hacer un vídeo, pues vamos a estar muchísimo más pendientes de esta serie de detalles que de otra forma pues es más difícil, más imposible, ¿no? Pero fijaos lo que os digo con respecto al punto. Luego existen otra serie de falsificaciones. Veis, esta está clarísima, que bueno, es un esperpento. Es lo que os digo, las caras de Felipe IV, los rostros, cuando son monedas falsas, normalmente son rostros esperpénticos. Este da hasta miedo. Este, si saltara de la moneda, saldríamos corriendo, ¿no? Joder, podríamos decir, me cago en la leche, este tío que viene aquí a comernos, o yo qué sé. Veis un puntito guía que también establecían los falsificadores, que servía para trazar el arte de la moneda. Muchos dicen que bueno, que podía ser el punto de un compás para realizar lo que es la orla circular del rostro, y tiene muchísimo sentido porque suele encajar siempre, ¿no? Pero a partir también de este punto se encaja lo que es todo el arte de la pieza, ¿no? El busto y demás. Philippus IV de G. Bueno, aquí veis que está la pieza, bueno, que es imposible que esta pieza sea original. Veis aquí donde suele empezar la leyenda siempre, en Philippus, en el lado derecho, en la parte alta, y aquí sin embargo empieza la parte, pues aquí creo que empieza la leyenda. Y luego, bueno, por el otro lado veis la ceca de Sevilla y R del ensayador Fernández Rebolledo, pero mirando a la izquierda.
seguramente aquí acabaría la patita. Y bueno, pues fecha, yo que sé, qué leches de fechas esto, 1600, una fecha, ¿ves? Bueno, aquí no hay ningún problema en identificar esta pieza como falsa, porque, fijaos, incluso han utilizado las dos P's, seguramente de la leyenda Philippus, aquí están las dos P's, esta y esta, ¿veis? Que son dos P's rarísimas. Se ve que las han utilizado aquí también para hacer la corona, ¿veis? A veces hacían esto incluso en las cecas oficiales, pero de mejor forma, ¿no? Hispaniarum Rex y aquí el valor 16 maravedíes. Una S ahí muy mal hecha y el escudo, bueno, ni os digo, aquí parece el escudo de Portugal, el escudete de Portugal parece una cara, nada más que la veáis. Esta moneda a simple golpe de vista ya veis que es falsa, ¿no? Sobre todo, bueno, porque está mirando a la izquierda, ¿no? Sí que hay alguna moneda original, no de la ceca de Madrid, que mira a la izquierda, pero bueno, es una pieza ejemplar, es una pieza muy, muy bonito. Decíos que estas monedas, veis el grosor, no sé qué os iba a comentar ahora, la verdad. Sí, pues que es una... esta moneda evidentemente pertenece a ese tipo de imitaciones toscas, ¿no? que os decía con anterioridad. Y esta moneda seguramente se realizó a golpe de martillo. Esta moneda seguro que se realizó a golpe de martillo. ¿Veis la gráfila? Qué mal está confeccionada y demás. Y esta pieza es lo que os digo. Seguramente se confeccionó a golpe de martillo. Seguramente se cogió otra moneda, ¿veis? ¿Veis aquí? Una moneda circular. La verdad es que está bastante bien hecho este recorte, ¿no? Por eso os digo que a mí me gusta improvisar y hacer los vídeos de esta forma. Tal vez esta pieza fuera un 16 maravedíes original, y lo que hicieron fue aplastarlo, recortarlo por la mitad y hacer una y dos monedas. Y así pues duplicaban el valor a 26 y 6, 12, a 32 maravedíes. Fijaos lo que os digo, mirad, mirad, mirad. Encaja perfectamente, ¿veis? El tamaño de esta pieza, ¿veis? Y este otro recorte, pues lo utilizarían para hacer otra pieza, seguramente. A lo mejor la pieza era un poquito más grande, por lo que fuera, y recortaron. ¿Veis que aquí está claro que recortaron la pieza y este otro trozo de metal lo utilizarían para, yo qué sé, para fundirlo y hacer cobre y demás. Pero está claro que la moneda encaja. Estas piezas a veces se realizaban sobre cortadillos de Felipe III o Felipe IV, que los recortaban, los aplanaban, y a veces, pues bueno, también se podían haber realizado sobre reales, sobre ingenios, ¿veis? Además que tiene la curvatura. Pero seguramente es lo que os digo, cogieron la parte inferior, la recortaron y así la utilizaron y pudieron grabar este rostro tan maléfico, tan esperpéntico, ¿no? Que mira a la izquierda. Por otro lado, os he comentado alguna vez que este tipo de falsarios, dependiendo quienes realizaran estas piezas, lo que hacían era evadir las sanciones que podían, o minimizar, digamos, las sanciones que podían caerte por falsificar moneda oficial, ¿no? Cuanto menos se pareciera la moneda falsa a la moneda oficial, menos sanción te metían, ¿no? Y bueno, a veces yo creo que es un descojono, ¿no? Esta gente decía, bueno, vamos a reírnos aquí del rey y de todo el mundo, ¿no? Y bueno, es curioso que estas piezas, digamos, circularan como originales, ¿no? Y tuvieran salida, ¿no? Tal vez también es debido porque, aunque, bueno, no posee el liga de plata y demás, el cobre en esa época valía más dinero, es decir, el cobre era parte de la moneda, parte del valor intrínseco de las piezas, no es como ahora que aunque fuera falsa la pieza, tenía un valor intrínseco, ¿no? Cosa que ahora es imposible. Ahora níquel, zinc, el valor intrínseco de esas piezas de ahora contemporáneas, pues no valen nada, no valen nada, solo la moneda vale solo por el valor nominal, ¿no? Y estas piezas, pues no dejaban de ser monedas, pues yo qué sé. Tal vez, fijaos lo que os digo, esta pieza a lo mejor
Pues ¿sabéis lo que podría ser esta pieza a lo mejor? Porque no veo que tenga aquí, no veo yo que tenga liga de plata, ¿no? Como tal. No sé. Podría ser un 8 maravedíes, labrado a molino a partir de la serie de 1602. Seguramente sería un 8 maravedíes, ¿no? Porque si fuera un 16 maravedíes, se vería más la Liga de Plata, veis aquí que ha saltado y demás. Se vería un poquito, ¿no? Se entendería que esta pieza tiene algo que nos dice que tiene Liga de Plata. Esta pieza no tiene Liga de Plata, pero sin embargo está confeccionada de forma redonda. Entonces, id a saber, id a saber. Y las únicas monedas que ahora se me antojan que pudieran ser sí, un 8 maravedíes tal vez del Real Ingenio de Segovia, que en esa época no tenían liga de plata, no eran de cobre. Posiblemente fuera eso. Entonces, bueno, no tengo aquí un 8 maravedíes para demostrarlo, pero seguramente suelen ser un poquito más grandes que estas incluso, o sea que encajaría mejor, ¿no? Las dos partes sería una moneda más grande y habrían recortado la mitad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y dejadme en comentarios lo que os parece. Besos y abrazos para todos.